nos pegaban sin preguntar nada, sin decir nada. En un tono un poco jocoso, me empezaron a decir que dijera dónde no querría estar. En la Escuela Mecánica de la Armada. Era como los campos de concentración nazis. Uno llegaba y no sabía si ese día iban a necesitar un historiador, una bailarina, un carpintero, un dentista, un joyero. Muchas de las cosas que se hacían ahí, que tenían que ver con tener sobrevivientes y mostrarlos. Este fue lugar de tortura sin tiempo, lugar de denigración sin tiempo, de humillación más extrema sin tiempo. Mujeres que fueron violadas infinitas cantidades de veces, sin tiempo. Eso no se borra con nada. Desde su inauguración en 1928, el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada fue un lugar asociado con la formación y el ascenso social. Pero a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, un sector de sus instalaciones comenzó a utilizarse como centro de detención y tortura. En 1985, durante los juicios a los comandantes de la última dictadura, los testimonios de los sobrevivientes comenzaron a revelar la verdad sobre lo que sucedió en el interior de la ESMA. El centro clandestino que operaba desde la ESMA tenía una doble función. En su interior se detenía y se torturaba a los secuestrados, al mismo tiempo que se trazaba un programa de gobierno paralelo al de la Junta Militar. Un plan secreto puesto al servicio de las ambiciones políticas del comandante en jefe de la Armada, el almirante Emilio Eduardo Macera. Ellos querían vender que la ESMA era un centro de recuperación. En realidad, la ESMA era un centro de trabajo esclavo destinado a la constitución de un plan político para el almirante Macera, comandante de la Armada, que se consideraba heredero de Perón y quería constituirse en un líder populista de derechas que concitara toda la adhesión que había quedado vacante con la muerte de Perón en julio de 1974. Emilio Eduardo Macera había sido designado comandante de la Armada por el mismo Perón, que buscaba poner fin a su histórica enemistad con los marinos. Al mismo tiempo que decía colaborar con el gobierno justicialista, participaba activamente en los preparativos del golpe. Macera formaba parte del grupo de los señores de la guerra, los jefes militares encargados de dirigir la represión ilegal, trazada en conjunto por las tres armas. Es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. La ESMA era uno de los 600 centros clandestinos de detención que funcionaban en el país, pero dentro de sus instalaciones, los secuestros y las torturas se llevaban a cabo con una frecuencia y un nivel de violencia mucho mayor. El ingreso de los detenidos se hacía a plena luz del día, por la entrada de Avenida del Libertador, una de las calles más transitadas de Buenos Aires. Yo creo que esto de la exhibición que tenía la ESMA, de que estaba en un lugar visible, con coches que entraban por la entrada principal, iban al costado del Libertador, por adentro, hasta el edificio del fondo, imposibles de no ver, que esto era parte de esa política de Macera de difusión del terror, de mostrar un poco, pero no todo. Te paralizaban, es decir, a la sociedad la paralizaban. Al que podía denunciar algo también. Y a los que caíamos ahí adentro, decían que estaba en la ESMA, decían, Dios mío. El grupo de tareas de la ESMA, el GT-332, estaba organizado en tres áreas: operaciones, inteligencia y logística. Operaciones se encargaba de la ejecución de los secuestros, que se realizaban en autos robados o con chapas falsas. Un miembro habitual de estos grupos era el teniente de fragata Alfredo Astiz, más conocido como Cuervo. Me introdujeron en una ambulancia, me acostaron en la camilla de la ambulancia, me dieron golpes. Me pusieron grilletes, un tabique en la cara, me pusieron en la espalda, una capucha. Me sacaron, me subieron al coche, arrancó el coche, bueno, me llevaron hasta un lugar, me pusieron una capucha
Nunca voy a olvidar el olor de esa capucha. Nunca lo voy a olvidar. Con esa capucha ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada. El grupo de inteligencia era el encargado de arrancar información bajo tortura a los secuestrados. El sector del predio afectado a los interrogatorios era el casino de oficiales. Se lo llevaba al sótano de la ESMA. En el sótano de la ESMA la primera relación era la de la tortura, el interrogatorio, con picana o sin picana, pero el interrogatorio. Y después de sucesivos interrogatorios, donde obviamente el objetivo era que dieras información para que cayera otra gente, la gente era trasladada al tercer piso del casino de oficiales de la ESMA, donde estaba un lugar habilitado a esos fines que se llamaba Capucha. O a un altillo que estaba todavía más alto, que era Capuchita. Las celdas de los prisioneros estaban ubicadas en el piso de arriba de los dormitorios de sus torturadores. Buscaban aterrorizarme, cosa que habían logrado, por supuesto. Me pegaban con las manos, puños y con algunas cosas contundentes que no recuerdo si eran palos o cachiporras. Me torturaron con picana eléctrica, con submarino seco, con ruleta rusa. Ahí me dieron con la Carolina, que le llamaban. La Carolina era una picana que no dejaba marcas. Entonces se evitaban el olor a carne quemada y el desagrado de las llagas que produce. La única quemadura que tenía eran de los tipos que apagaban el cigarrillo mientras me daban máquina. Después, acá estoy. En Capuchita había 2 hermanas y el marido de una de ellas. Una de las hermanas había tenido un bebé hace muy poco tiempo, 1 mes. A las compañeras que estaban embarazadas las tenían en una pieza. Han traído compañeras de otros centros a esa pieza, lo que llamamos la pieza de las embarazadas. Allí tenían familia, ayudada por prisioneras también. Y luego de tener 1 día o 2 días a lo sumo al bebé, se lo sacaban, la compañera la trasladaban. Ya sabemos que el traslado era la muerte. Y al bebé se lo llevaban y se lo daban a otras familias, no a las familias. Le decían a la madre de que se lo iban a entregar a familiares directos, le pedían la dirección, todo el verso, todo el circo, pero sabíamos que esos bebés no llegaban. Los detenidos de la ESMA eran desprovistos de todas sus posesiones, que iban a parar al pañol. Para los miembros de los grupos de tareas, todo era considerado un botín de guerra. El grupo de logística, dirigido por el teniente de fragata Jorge Radiche, era el encargado de administrar las finanzas y vender las propiedades confiscadas a los secuestrados. Existía un inmueble, propiedad de los padres del teniente Radici, donde yo acudía a trabajar. Exactamente en diagonal a esa casa habitaba un primo de Radici, de alias Barleta, una persona canosa, de ojos verdes, cejas negras, que estaba encargada de administrar para Macera propiedades que habían sido robadas o apropiadas a personas secuestradas. Tengo conocimiento de que se organizó una inmobiliaria para la venta de esas propiedades. Una vez que el detenido era torturado y mantenido prisionero por varios meses, el grupo de inteligencia decidía su destino. La mayoría entraba en el circuito de los traslados. La eliminación física en general se producía después de un periodo en que una persona era secuestrada, torturada para sacarle información, arrumbada en Capucha, a donde se le asignaba un número. A partir de este momento vos no tenés más nombre y apellido. A partir de ahora sos un número. 313. Después de un tiempo que tenía que ver incluso con el espacio físico que había, es decir, cuando se llenaba, se vaciaba, se lo llevaban en un traslado
A nosotros nos decían que los trasladaban a lugares en el sur del país, que eran centros de recuperación o granjas. Cuando había traslados había un gran nerviosismo por parte de la guardia. A nosotros, que los que estábamos en el subsuelo, nos subían temprano, a eso de las 2 de la tarde o antes. Cuando en realidad lo que pasaba era que se los inyectaba con un tranquilizante, pentonaval, y cuando estaban semi-inconscientes los llevaban a un camión, de un camión a aviones, y de esos aviones se los arrojaba al Río de la Plata o al Océano Atlántico. La última palabra sobre los traslados la tenía el jefe del grupo de inteligencia, el capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, más conocido como el Tigre. El jefe del grupo de tareas, más allá de todo rango militar, era un personaje del quien el propio Masera llegó a decir que tenía una bomba atómica en la cabeza, que era el Tigre Acosta. Un hombre que decía que él hablaba todas las noches con Jesucito y que Jesucito le decía quién se iba para arriba, que era un eufemismo para la eliminación física, y quién sobrevivía. Me visitaba un oficial, todos teníamos a cargo un oficial, y me dijo, bueno, el Tigre Acosta te quiere matar. Acá hay un sistema que los oficiales de inteligencia, cuando se decide matar a alguien, lo votan, y hay un acuerdo que si hay uno que no está de acuerdo, no ocurre. Nunca ha ocurrido. Bueno, yo voté a que no te mataran. Pero el Tigre todas las semanas insiste. Está en una situación muy difícil. Una de las vivencias más desgarradoras ocurrió durante el Mundial de 1978, cuando los ruidos de las torturas que venían del sótano se mezclaban con los gritos de euforia que provenían del Estadio Monumental, ubicado a muy pocas cuadras. Para nosotros, el hecho de ser obligados a ver el Mundial con ellos al lado. Yo recuerdo haber visto el partido con Perú con Astiz al lado en la pecera. A Astiz no le importaba el fútbol. Astiz estaba extasiado de ver que todo un país creía esta mentira de esta Argentina transparente, de esta Argentina que no tenía nada que esconder, de esta Argentina de pie ante la mentira. Pero yo me acuerdo que cuando vimos el Mundial, la escena con los comandantes ahí, con Masera, Videla y Agosti, y la cantidad de gente tirando papelitos, muchos de nosotros se nos caían las lágrimas. Deseamos mantener las mejores relaciones con todos los países. En 1978, el almirante Masera pasó a retiro y fue separado de la Junta Militar. Una vez fuera del gobierno, aumentó sus ataques contra las políticas de Videla y el plan económico del ministro Martínez de Oz. Su obsesión por convertirse en presidente lo llevó a crear una agencia de prensa sostenida por trabajo esclavo. Varios detenidos fueron enviados a un sector de pequeñas oficinas ubicado en el ala norte del casino de oficiales, conocido como Pecera. Allí pasaban a formar parte del staff un grupo de artistas, periodistas e intelectuales obligados a colaborar en el plan político de Masera, que incluía la edición de su propio diario. En la última época, además, al grupo de arriba, de la pecera, del staff, llega más gente, llega Miriam Lewin. Más allá de la logística del campo, que implicaba falsificación de documentos, producción de materiales audiovisuales, mantenimiento, había un núcleo en el tercer piso, en el otro extremo del edificio del casino de oficiales, que Capucha, a donde algunos secuestrados, seleccionados de manera bastante arbitraria, de acuerdo a las necesidades, eran obligados a producir desde monografías hasta administrar una biblioteca, un archivo, materiales de prensa, traducciones, para quien ellos denominaban el Cero, que era el comandante de la Armada, o Coara, o el almirante Masera.
En la pecera estaban los que hacían trabajo más de tipo intelectual, que podía ser clasificación de medios de prensa, hacer síntesis, traducciones, resúmenes, archivos, en fin, una serie de tareas ligadas a este tipo de actividad. Y a mí me dijeron, si vos te vas a trabajar en esto, pedí un archivo periodístico y gente. Gente para que alguien viva un poco más. No había una clara idea, ni mucho menos, de que esto aseguraba la supervivencia. Una de las tareas más requeridas al staff era la falsificación de documentos. Para eso, contaban con el trabajo esclavo de fotógrafos, artistas y obreros gráficos especializados. Dada mi condición de gráfico, como una de las formas de acelerar mi libertad, de salvar mi vida, toda una serie de palabras que me dijeron ahí, tenía que fabricar o iba a estar asignado en un sector que se llamaba documentación. Me pedían un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo porque me pedían a veces más documentos. Supone una base, 4 documentos. Registro de conductor, cédula de identidad, documento nacional de identidad y credencial policial. Básico para cualquiera de los represores que salían a hacer sus andanzas, sus manejos, sus robos de coches, sus entradas a los edificios, a los departamentos, entraban en donde sea, entraban con documentación falsa. Yo hacía 5 fotos. Había una que sobraba, esa la escondía en el papel fotosensible. Y eso, digamos, hizo que juntara una buena cantidad de fotos. El sobre número 20 también trae una tarjeta de identificación. Esta persona también había sido guardia, luego fue chofer de ahí del grupo de tareas. Es una tarjeta de identificación naval falsa. Esta persona era suboficial y figura como teniente de fragata. A partir de 1979, con la idea de frenar las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos, a algunos de los secuestrados les concedieron breves salidas, que se hacían bajo un estricto operativo de seguridad, y no eran más que una extensión del terror que se vivía dentro del casino de oficiales. Entonces los tipos, era fácil, llevaban al tipo, lo mostraban, volvían. Muchos de esos compañeros que llevaron no están más. Bueno, en el caso mío sí, porque les era útil. Me dejaron una sobrevida. Más adelante me permitieron ver a un familiar mío, a mi mujer. Se sacaron un coche con capucha, me llevaron a una confitería, la confitería Las Violetas. Antes de bajar me sacaron los grilletes y las esposas y de ahí me hicieron llamar por teléfono a mi mujer. Le dije a mi mujer que estaba en Las Violetas, que viniera, que quería verla. Me vio solo, sentado en una silla. Nos abrazamos, nos besamos y le digo, mirá, estoy secuestrado, no mires a nadie, casi todas las mesas son todos, no quise decir ni siquiera que eran marinos porque no quería darle ninguna información que la perjudicara, es la gente que me tiene, no mires a nadie, hablemos 10 minutos, le pregunté por los chicos, ese fue mi primer contacto. Y después tuve 2 contactos más y 2 con los chicos. Uno en el Ital Park y otra en la casa de mis suegros. Yo sentado acá, mi mujer, los chicos, que se venían, me abrazaban, y un tipo al lado ahí sentado que charlaba de cosas perdidas, qué sé yo. Sí, un contacto totalmente presionado para que sintiéramos todos que estábamos prisioneros. Yo que estaba acá adentro, secuestrado en la ESMA, y el resto que supieran que en ese momento también estaban en una condición totalmente irregular. En 1983, los detenidos que aún quedaban en la ESMA comenzaron a tener salidas cada vez más frecuentes, hasta recuperar su libertad. El 10 de diciembre de ese año, la dictadura llegó a su fin, pero el miedo seguía instalado en la sociedad. La idea de juzgar a las juntas era una decisión demasiado arriesgada para la democracia recién recuperada. Muchos exmiembros de los grupos de tareas seguían amenazando a los sobrevivientes. Sin embargo, la necesidad de dar testimonio fue más fuerte que cualquier intimidación. Cuando llego a la Argentina, para quedarnos,
que fue a principios del 85, ya habíamos venido antes alguna vez, yo no sabía del juicio de la Junta, no estaba enterada. Entro a trabajar en El Periodista, una revista que salía en ese momento, El Periodista de Buenos Aires, que sacaba la editorial La Urraca, la misma de humor. Y cuando estaba ahí me entero de que yo soy testigo en el juicio. Entonces, bueno, cuando me enteré del juicio dudé mucho, si hay que aclarar o no. Lo hablé con muchos amigos, con todo el mundo, y una vez un amigo me dijo, es lo más importante que te pasó en la vida, no puede ser que no vayas ahí. Y él me convenció. Señora, se le ha hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo. La declaración tendrá lugar bajo juramento de ley. Entonces, sí, di testimonio en el juicio de la Junta, que fue un testimonio muy largo, y realmente fue importante para mí, fue importante para todos los que participamos de eso, y además creo que el juicio de la Junta, a veces tan vilipendiado, fue importantísimo para la sociedad, fue importantísimo para que se supiera, porque eso de que todo el mundo sabía, qué sé yo no creo que fuera así, yo creo que todo el mundo intuía, no quería saber, pero ahí aparecieron cosas que tuvieron mucho peso socialmente, ¿no? Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Los juicios a las juntas iniciaron un camino que continuó muchos años después, con la reapertura de la mega causa ESMA. Yo quise estar adentro, mientras todos mis compañeros querían estar festejando afuera, y yo lo logré estar en la misma sala que los represores. Y tuve la satisfacción de ver cómo Astiz me miraba y sacudía la cabeza, como asombrándose o diciéndome vos. Y también tuve la moderada satisfacción de trenzarme en gritos con el público de la bandeja, que cuando se leyó la sentencia empezaron a gritar ¡terroristas! ¡Terroristas! Y yo les empecé a gritar, ustedes asesinos, torturadores, ladrones de bebés, violadores, hasta que los abogados me arrastraron y me sacaron de la sala. Fue una especie de catarsis. El testimonio de los sobrevivientes quebró el miedo y el silencio que los represores buscaron instalar. Y que el silencio tuvo que ver todos estos años con el terror, pero no con la ceguera. La gente veía, pero no podía contar. Tenía temor de contar. Esto fue un gran laboratorio donde se experimentó con la condición humana, de la peor manera. Y bueno, a veces falta quien explique con su propia carne qué fue este lugar. Cada nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, los sobrevivientes de la ESMA siguen contando su historia, una forma de asegurar que no ocurra nunca más.